Lección 38, valores máximos, páginas 86 y 87, secuencia 11, conecta más secundaria matemáticas 3. Aprendizaje esperado, analiza y compara diversos tipos de variación a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica que resultan de modelar situaciones y fenómenos de la física y de otros contextos. Vamos a dar inicio a actividad de forma individual. Responde con base en la información. Al lanzar dos dados normales de 6 caras y sumar los puntos de ambos, se puede obtener 11 distintos resultados. Que la suma sea 2, 3, 4 o 12. Estas sumas se pueden obtener de distintas formas. Por ejemplo, la suma 5 se obtiene de 4 formas. Al momento en que usted lanzan dos dados normales, nos dice que de 6 caras, es decir, que van del 1 al 6. Si tú lanzas dos dados, estas son posibles formas diferentes de obtener 5 al sumarlos. Por ejemplo, que en uno te caiga 5 y en el otro 4, si lo sumas me da 5. Que en el primero te caiga 4 y en el después te caiga 1, da 5. Que en el siguiente caiga 3 primero y luego 2, te da 5. O que primero caiga 2 y luego 3, también te da 5. Sin hacer cálculos, ¿qué suma es más probable obtener de las 11 posibles? Es decir, ¿cuál es la suma que tiene más maneras distintas de salir? En este caso, la respuesta ustedes tendrían que realizar, por ejemplo, la primera, que sería cuántas formas, o en este caso nos vamos a la tablita que nos aparece más abajo, si no quieren hacerlo ustedes de alguna otra forma diferente. Nos dice, completa la tabla para determinar de cuántas formas distintas puedes obtener cada suma. Ya tenemos que el número 2 únicamente existe una posibilidad, que en el primero te caiga 1 y en el segundo te caiga 1. Es la única forma que puedes obtener tú la suma de 2. Ahora, para obtener el número 3, es que en el primero te caiga 1 y en el segundo te caiga 2, o que en el primero te caiga 2 y en el segundo te caiga 1. Ya no existe otra forma diferente de obtener 3, entonces únicamente hay dos posibilidades. Después nos aparece el número 4. ¿Cuántas formas distintas podemos obtener el número 4? Podemos obtener sumando que en el primero nos caiga 1 y en el segundo nos caiga 3, que en el primero nos caiga 3 y en el segundo nos caiga 1, o que ya sea que en el primero o en el segundo nos caiga 2 y 2. Entonces, ¿cuántas formas diferentes hay? Hay 3. Ustedes realicen esta manera en la que yo lo estoy encontrando los valores, y una vez que lo realicen, únicamente comprueben con los resultados. Para el número 5 hay 4 posibilidades, para el número 6 hay 5, para el número 7 hay 6, para el número 8 hay 5, para el número 9 hay 4, para el número 10 hay 3, para el número 11 hay 2 y para el número 12 hay 1. Ahora sí que ya tenemos las respuestas. Dice, ¿cuál es la suma que tiene más posibilidades distintas de salir? Si se fijan, la que tiene el número más grande es el número 7. Entonces mi respuesta aquí sería 7. A partir de la tabla anterior, ubica los puntos que faltan en la gráfica. Después, une los puntos con un segmento de recta. Tenemos el número 2 que va a quedar en el 1. 2, 1. Después tenemos que el número 3 va a quedar en el 2. Lo ubicamos. El número 4 va a quedar en el 3. El número 5 en el 4. El número 6 en el 5. El número 7 en el 6. El número 8 en el 5. El número 9 en el 4. El 10 ya está ubicado en el 3. El 11 lo vamos a ubicar en el 2. Y el 12 ya está ubicado en el 1. Una vez que ustedes ubican estos puntos, hay que trazar la línea para que nos quede algo así. Anota la segunda coordenada de cada punto de la gráfica. Las coordenadas de cada punto, dice, anota la segunda coordenada. Si se fijan, por ejemplo, aquí, la coordenada de este punto sería 2,1. Por ejemplo, de este punto es 7,6. Este de aquí, por ejemplo, es 12,1. Entonces dice, anota la segunda coordenada de cada punto de la gráfica. En este caso, serían los puntos
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esos son los puntos los puntos 2. ¿Cuál es el mayor de estos valores? En este caso, el mayor del 1 al 6 sería el número 6. Opción B, ubica el punto de la gráfica que se encuentre más arriba y anota sus coordenadas. El punto que se encuentra más arriba tenemos que es aquí y ya habíamos ubicado las coordenadas 7,6 y únicamente les escribimos 7,6, recordando que las coordenadas van entre paréntesis. ¿Cómo es el valor de la segunda coordenada de este punto comparado con el mayor de los valores del inciso anterior? La respuesta aquí sería que tienen el mismo valor. Información importante. Al mayor de los valores de las segundas coordenadas, que corresponden al eje Y de los puntos de una gráfica, se le llama valor máximo, y su correspondiente punto en la gráfica está siempre por encima de todos los demás. Esa es información importante que no hay que olvidar. Trabaja ahora con un compañero, analiza la información y responda. En el siguiente plano cartesiano, se graficaron puntos de coordenadas x, y, donde el valor de x representa el resultado de sumar las caras de cada dado al lanzar 3 dados normales. El valor de y resulta de contar de cuántas formas distintas puede obtenerse el valor de x. Por ejemplo, el primer punto de coordenadas 3,1 indica que solo hay una manera de que la suma sea 3, es decir, que los 3 dados caigan en 1 para que la suma sea 1 más 1 más 1 igual a 3. En este caso dice, ¿cuál es el valor máximo de la gráfica? ¿Cuál es el valor máximo de la gráfica? Valor numérico en el eje Y. En este caso, primero tenemos que trazar nuestra línea y vemos que en la parte más alta de aquí, si le damos hacia la izquierda, si nos vamos por la línea, tenemos que es 25, 26, 27. Entonces mi valor más máximo sería el 27. Ahora dice, ¿en qué resultados, valor o valores del eje X se alcanza? En este caso sería en el 10 y en el 11. Que serían estos de aquí. En el 10 y en el 11. Entonces aquí sería 10 y 11. Ahora dice, opción C, traza una línea recta que sea paralela al eje X y que contenga a uno de los puntos con valor máximo en la coordenada Y, que sería esta línea de color roja que ya la tracé al inicio de la actividad. Ahora, opción D, los demás puntos de la gráfica se encuentran por encima o por debajo de la recta paralela que trazaste. En este caso sería por debajo. Y explica por qué piensas que sucede eso. Porque coinciden con las maneras en que la suma de las caras es 3. Una vez con esto dice, identifica y traza el eje de simetría en la gráfica, que también correspondería al color rojo de la línea que ya realizamos. Si se fijan, es un eje de simetría. ¿Por qué? Por lo que tenemos del lado izquierdo es exactamente lo mismo que tenemos del lado derecho. Validen sus respuestas en el grupo y comenten la información del recuadro. Si en un punto, que en este caso sería XY, en una gráfica cumple que al trazar la recta paralela al eje X, que además contenga al punto XY y la gráfica está por debajo de la recta paralela, entonces el valor numérico de Y es llamado valor máximo. Por ejemplo, el valor máximo de esta gráfica es el número 5 en el eje Y. Entonces, una vez que leemos esta información, nos damos cuenta que también me faltó trazar el valor máximo en el eje Y, que ya lo había, es esta línea de color azul, únicamente hay que trazarla de orilla a orilla. Y con esto damos por concluido esta lección. Que no se les olvide que debe de ser una línea que traza la simetría de nuestra parábola o de nuestra gráfica y otra de forma horizontal para obtener el valor máximo, que en este caso sería en el eje Y. Con esto damos por concluida la lección número 38, valores máximos, secuencia 11 de la página 86 y 87 de su libro de texto.